Buenas, soy Axel yo la reacción al capítulo número 11 de Jigokuraku, segunda temporada, o mejor conocido como El Paraíso del Infierno. Y bueno, en el episodio anterior concluíamos con otro de los enfrentamientos. En este caso, pues el de Shion, creo que se llamaba nuestro Shisho, y Nurugai, la otra chica, enfrentándose pues a el Tensei, o sea que había asesinado pues a el querido Tensa. Volviendo pues a recordar pues a uno de los bestos personajes, la verdad, o sea, buah. Le digo, Tensa es de esos personajes, o sea, de que se te queda pues ahí grabado hasta el final y que sientes muy injusta pues ahí su muerte, incluso pues ya llegando pues hasta el final pues ahí de la historia. Es un personaje pues que siempre tienes ahí presente, aunque pues no se haga presente ahí dentro pues de la historia. Así que duele, la verdad es que sí termina pues ahí abriendo un poquito pues ahí la herida, viendo, o sea, como pues la muerte de Tensa termina afectando pues al mismo Shion, sintiendo pues esta culpa, este síndrome del sobreviviente y tal, al haber abandonado pues ahí a su compañero y sintiendo como pues de cierta manera pues no estaba ahí a gusto, o sea, con esta decisión y tal. Y viendo cómo pues intentaba pues ahí lidiar, o sea, con todos pues estos sentimientos, acabando pues con o sea, con quien había acabado pues ahí con la vida de Tensa, protegiendo pues a este paso pues a nuestra querida aprendiz, aunque al final es bastante irónico sabiendo cómo pues termina renegando, o sea, de haber hecho lo lógico y de haber hecho ahí la o sea, haber tomado pues a esa decisión, haciendo, o sea, que la pobre chica esta también prácticamente termina siendo algo bastante similar. Aunque al final Nurgai termina recordando pues ahí a Tensa, el espíritu de Tensa parece pues ahí tener ahí algo que mencionarle y tal, y vemos como pues ella termina regresando pues para rescatar a su Shisho, logrando pues de esta manera salvarle la vida, dejando pues que el otro tipo pues termina ahí quedándose totalmente destrozado y recuperándose poco a poco, mientras pues ellos probablemente continuaban pues para reunirse con los demás. Y mientras pues todo esto se suscita, nuestra querida Sagiri todavía intenta pues apelar a algo de humanidad, pues o sea, de los Tensen, aunque lamentablemente para ella vemos como pues justamente parece estar suscitándose el evento de Gabimaru. Así que parece que vamos a volver pues a ese enfrentamiento, vamos a ver pues qué pasará con nuestros muchachos y si Gabimaru pues logra ir recuperarse pues de tremendo daño recibido y bueno, si lograrán pues sobrevivir pues para lograr reunirse con los demás. Así que ya con esto no nos entretengamos más y pues sin más dilación comencemos. Buah, potente capítulo, o sea, donde finalmente vemos el final de la pelea de Gabimaru Yusuriha contra pues este Tensen. Viendo, o sea, cómo pues nos habían baiteado bastante potente, o sea, con lo de la disque muerte de Gabimaru en un principio, para hacer de esas situaciones donde a los 5 segundos vemos cómo pues el prota se levanta como si nada. Bueno, aunque pues aquí sí tiene ahí su explicación. Justamente nos revelan, o sea, cómo pues ya Gabimaru tenía ahí un plan pues secreto en caso de que, bueno, su vida pues estuviera ahí corriendo peligro. Y es que obviamente pues tras analizar todo lo sucedido pues con Shoubei, su transformación pues en medio Tensen y tal, aquí nos explican cómo pues es que logró pues hacer esta sincronización, o sea, con el Tani, ¿no? Pues terminar arborificado, o sea, como pues todos los demás. Eh,
Y es que pues al estar en un estado pues de básicamente moribundo, todo el Tao pues se concentra en la regeneración, haciendo pues que este al final pues no termine pues yéndose en la arborificación y encontrando pues este equilibrio eh, dentro pues de el cuerpo. Cosa que Gabimaru pues vemos, o sea que le termina pues ahí encontrando bastante ventaja en un inicio y tal, viendo, o sea, como pues obviamente si llegara pues a esta, o sea, se encontrara en una situación pues así, terminaría pues usando la mismísima tal, aunque le advierten, o sea que es demasiado peligroso y tal y que Shoei solo logró porque pues tenía ah, hay algo, o sea, por lo que luchar y tal. Obviamente, pues Gabimaru también tiene pues algo, o sea, inclusive podría decir, o sea, que más potente, o sea, por lo cual pues luchar. Así que sin miedo, sabemos cómo pues termina inyectándose el tan para no terminar pues regenerándose, en lo cual pues vemos que hace inmediatamente y viendo, o sea, cómo pues arriesga a convertirse pues o sea, en un monstruo con tal pues de seguir adelante y cumplir pues su deseo de salir de la isla y volver a reencontrarse con su esposa. Potente batalla, la verdad ahí, bueno, mientras también nos terminan mostrando recuerdos de Gabimaru con su esposa y cada vez, o sea, nos enamoramos más también de ella y tal, y bueno, la verdad, o sea, la verdad es que se entiende muy bien las razones. O sea, si todos tuviéramos una esposa así, o sea, no habría dudas en que todos ahí lucharíamos para lograr volver pues a ese lugar, o sea, con ese alguien, o sea, quien nos termina amando y aceptando con todo. Así que mostrándonos pues ahí la batalla entre Gabimaru, pues dándole todo, pero obviamente pues al tener pues ahí el Tao negativo, o sea, contra él, quien tiene pues que darle el golpe final pues tiene que ser Yusuriha, pero debido a que el nivel obviamente pues ahí está demasiado superior, pues digamos que no es una tarea sencilla, aunque afortunadamente nos terminan revelando pues otras formas. O sea, me gusta saber que nos terminaron mostrando, o sea, todas las formas posibles, o sea, de derrotar a los Tencent ahí y tal. O sea, primero, o sea, con el Tao de dominación, lograr utilizar el Tao en su contra, lograr ahí estarlos puteando hasta que los desgasten de tanto, o sea, de tanto desgastarle ahí la regeneración. Y ahora, pues, básicamente es ganarles ahí en el tiempo. O sea, cuando se transforman ahí en su forma demoníaca, termina pues siendo un gasto, o sea, bastante excesivo de Tao, por lo cual, o sea, si lograban durar el tiempo suficiente, el Tao de la transformación los terminaría pues ahí desgastando, hasta que al final terminaran quedando en su forma humana totalmente pues debilitados y simplemente pues listos para recibir el último golpe. Y para acelerar aún más el proceso, vemos como pues Gabimaru y Yusuriha, como buenos ninjas que son, vemos cómo utilizan pues la estimulación fotosensible para básicamente pues terminar agotando eh, o sea, los sentidos pues de este tipo pues bastante más deprisa, ya que también, o sea, como nos explican todo o sea, todo lo que es ahí respirar, ver, oler, todos los sentidos y tal, pues es un gasto de Tao. Así que muy buena la verdad. O sea, hay cosas muy ingeniosas, la verdad, que termina siendo el autor ahí y aquí y tal. Que si bien podríamos decir, wow, tremenda fumada o tremendo guionazo, es que tienen sentido, la verdad. Y es eso, o sea, si realmente, o sea, todos los sentidos y todo lo que hace uno, pues ahí al moverse y tal, y cual todo representa un gasto de Tao, obviamente, o sea, al estar estimulando pues estos sentidos, o sea, sería un gasto de Tao pues más acelerado. Así que muy buen ingenio, o sea, la manera en que terminaron utilizando pues ahí no solamente, o sea, con todo esto de la regeneración, sino pues
esto mismo, o sea, de los sentidos. Así que con eso pues solo quedaba pues ya dar el último golpe. Para esto, Yusuriha, que es la del Tao dominante, debía pues darle el golpe final. Tristemente, en el mal estado en el que se encontraba, si no, o sea, se concentraba pues en estar curando su herida, pues no, o sea, literalmente pues la llevaría bastante mal al momento pues de lograr ahí dar el golpe concentrado, o sea, ahí con el Tao. Y sabiendo, o sea, como pues ya nos han mostrado esta idea de que Yusuriha solo vela por sí misma y que no iba a arriesgar su vida y bla bla bla, bla bla bla. Y tal, era complicado pues ahí creer que pues esta muchacha terminaría priorizando algo más pues que su propia vida. Aunque afortunadamente y como ya hemos visto a lo largo de la historia, Yusuriha pues ha sido un personaje, o sea que ha crecido bastante. La verdad es que empezó ahí como una cabrona ahí manipuladora y tal, bastante pues ahí ensimismada. Pero me gusta, o sea, me gusta cómo con el tiempo se va mostrando, cómo pues va abriéndose poquito a poquito más, hasta que finalmente vemos, o sea, como la influencia, o sea, de los demás, especialmente de Gabimaru, pues le terminan pues haciendo, o sea, que finalmente pues siga su corazón y pues no la lógica, arriesgando ahí su vida para dar el golpe final. Y apoyado por Gabimaru vemos cómo pues finalmente derrotan pues a este Tensen. Aunque lamentablemente pues nuestra chica termina pues ahí quedándose pues sin energías y viendo, o sea, como pues poco a poco está perdiendo sangre. Ya con el agradecimiento de Gabimaru, que seguramente me imagino, o sea, que entiende qué es lo que está pasando con Yusuriha, le agradece para pues él seguir adelante. Mientras Yusuriha termina recordando un poquito pues de su pasado con esta chica, o sea, que aparentemente pues tenía ahí buena conexión, y que aparentemente pues estaba enferma y estaba muriendo, y entonces pues hizo esta aparente promesa de que bueno, ella viviría por las dos. Probablemente por eso se aferraba tanto a vivir lo más posible, y tal. Pero bueno, tristemente vemos como pues nuestra chica, nuestra querida Shinobi, termina cayendo en esta batalla. Yo la verdad todavía no pierdo la fe y esperanza, o sea, porque me parecería una putada, o sea, de que todas las batallas y tal, justamente mataran a Yusuriha, o sea, no me tendría mucho sentido, la verdad. O sea, si en la batalla, o sea, de los 4 versus 2 hubiera muerto alguien, o sea, por ejemplo, el grandulón, que siendo sincero, ¿verdad? La verdad me sale sobrando mucho en la historia ya a este punto. O sea, la verdad es que no sé, o sea, yo esperaba que hubiera muertes en los enfrentamientos. Le digo, el grandulón, o sea, sí me imaginaba, o sea, que podría pues llegar ahí a morir, o sea, me ha sorprendido, o sea, que haya logrado sobrevivir pues ahí a la batalla, o alguno de los hermanos, y tal, pero no, o sea, al final, le digo, los 4 terminaron ganando, en la batalla, o sea, de Shion y Nurugai, o sea, no quería, o sea, pero me esperaba, o sea, que Shion terminara ahí también muriendo, pero igual, también terminó sobreviviendo, entonces dudo mucho, o sea, que Yusuriha pues ahí haya fallecido, probablemente pues sí, haya quedado herida, y tal, la vimos utilizar un poquito de babita por última vez, así que tengo esperanza ahí, de que logre tal, o que alguien le inyecte un poquito de tan y se recupere y tal. Y bueno, aquí la única, bueno, digo, es 1% de fe, la verdad. Pero aquí lo interesante es que no nos terminan mostrando el papelito de Yusuriha. Así que, bueno, puede ser, o sea, nada más nos mostraron, o sea, que el recipiente del otro tipo, pues, reventó y tal, indicándonos, pues, que ese sí murió y tal, pero curiosamente el papelito de Yusuriha no hicieron ningún enfoque de que se haya, carcomido ahí por completo. Así que todavía hay esperanza, muchachos. Hay esperanza de que, nuestra chica, o sea, haya, pues, ahí sobrevivido. La verdad es que gran personaje ahí, Yusuriha, pues, dándole todo al final, ya parte potente. Solo diré eso.
Pero bueno, mientras vemos cómo pues volvemos al asunto pues con Mei y Sagiri y tal, vemos como pues este tipo finalmente pues se levanta a ir a informar pues a Riven. Riven, ¿verdad? Ya no me acuerdo cómo se llamaba, pero bueno, el jefe de todo esto. Pero antes de que algo más pues se suscitara, vemos que finalmente el grupo de Shingen ha llegado pues al escenario. Así que va a estar interesante, la verdad, saber qué es lo que se vaya a desarrollar aquí. Yo esperaba, o sea, que en los enfrentamientos, o sea, porque tengo que ser honesto, no daba nada por los enfrentamientos, la verdad, o sea, no daba nada por algunos de estos enfrentamientos y esperaba ahí que la tuvieran difícil y que, o sea, con la llegada, o sea, del grupo de Shigen y tal, pues ahí terminaran ahí colaborando un poquito, pues para lograr ahí derrotar a los Tencent, pero no, o sea, literalmente se papearon ellos, nuestro grupo se papeó solito ahí a los Tencent ahí como que y ya cuando solo quedan dos, creo, este tipo y Rien, porque sí, ya los demás pues fueron ahí eliminados, ya nada más quedarían estos dos, así que me intriga ver, o sea, o este tipo es bastante mamadísimo, o no sé, la verdad. eh, o sea, porque tendría que ser, o sea, viendo que ha llegado este grupo, y me imagino, o sea, que Sagiri y el grupo, o sea, se terminarán uniendo para enfrentar a tal, o sea, el tipo debería ser lo suficientemente fuerte, o sea, para enfrentar a los supuestos más mamadísimos, o sea, de tal, a no ser que lo eliminen rápidamente y tal, porque si no, no veo la situación de por qué haber traído a tantos nuevos personajes, o sea, como es los cuatro espadachines estos y el grupo ahí de, de ninjas, pero en fin. A ver si no termina complicándose las cosas mucho más y bueno, esperar, bueno, les digo, o sea, confío en que no hará nada a Sagiri y tal porque recordemos que este tipo pues tiene ahí mucho cariño ahí a los suyos y tal y mientras Sagiri no termine revelando, o sea, de que está de parte de o sea, de los criminales ahí y tal, pues no, o sea, el Shingen no debería sospechar absolutamente nada, pero quién sabe, quién sabe qué terminará pasando. Así que, bueno, ya con esto creo que hasta aquí queda la reacción. Comenten ustedes qué les pareció el capítulo y nos vemos hasta la próxima. Chao.